Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estamos en esta tarde de bendición. Saludamos a toda nuestra audiencia de Ministerio Semilla, Edificando la Casa, y damos muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante y es un tema que vamos a trabajar en algunas series enfocado hacia la violencia intrafamiliar y hacia los feminicidios. Entonces, es un tema muy importante a la cual nos concierne a todos y especialmente a los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo, porque tenemos que ser generadores de cambio, generadores de impacto en este tiempo de dificultad. Así que damos muchas gracias a toda nuestra audiencia nuevamente. Estamos esperando que se conecten algunas personas. Y mientras se conectan, queremos decir que Ministerio Semilla está muy comprometido con todo lo que es nuestro ser tridimensional, espíritu, alma y cuerpo. Por eso estamos tocando temas que realmente involucran desde el punto de vista físico, desde el punto de vista alma y desde el punto de vista espiritual, porque como hijos de Dios no podemos separar el espíritu del alma ni el alma del cuerpo. Así que este es un tema muy importante y hoy nos acompaña desde Colombia la doctora Olga Lucía Rivera de Pedraza. Bienvenida, Olga Lucía. El Señor te bendice. Le doy gracias al Señor por tu vida y gracias por estar en esta tarde con nosotros. Ay, bueno, buenas tardes todavía aquí en Colombia y buenas noches en Estados Unidos porque creo que son las 7 de la noche allá. Y bueno, quiero agradecer a la doctora Maribito Bar por su gentil invitación a este Facebook Live, a Ministerio Semilla, Edificando la Casa, para hablar un poco sobre un tema tan relevante como es la violencia sexual contra la mujer y el feminicidio. Y qué mejor hacerlo en estos tiempos de pandemia, donde la mujer ha sido víctima de la violencia intrafamiliar, producto del confinamiento obligatorio, llámese violencia física, psicológica, sexual o económica. Y antes de iniciar el tema tan interesante, esta noche, digamos ya esta noche, me gustaría, doctora Maribí, hacer un breve recuento o pasearnos rápidamente en la historia sobre mujeres despreciadas, maltratadas, abusadas, feminicidios, violaciones y torturas que estuvieron muy presentes en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, en la de Vietnam, en la de los Balcanes, en la ex Yugoslavia y en las guerras y sediciones de Asia, Europa, África y América. En fin, en todos los conflictos bélicos de la humanidad, las mujeres han sido asesinadas, violadas, maltratadas y humilladas. En Sudán del Norte y otros países han sido mutiladas mediante la ablación o la mutilación del clítoris para que no sientan placer. Y en naciones como Afganistán, Irán, Irak, Somalia, entre otros, la violencia contra la mujer está muy presente. Desde los días de la colonia, el Imperio Español violó y asesinó a las indígenas de nuestros pueblos en Sur y Centroamérica, y lamentablemente hasta el día de hoy la mujer sigue siendo víctima de este delito monstruoso conocido como feminicidio en el mundo entero. Y quiero hacer alusión a algo que me parece interesante, y son los abusos contra la mujer que estuvieron muy presentes en el antiguo Israel. La historia bíblica nos permite conocer casos como el de Mical, quien fue maltratada por su padre Saúl. Eso lo encontramos en el libro de Samuel. Abigail, que fue despreciada y maltratada por su esposo Nabal. También lo encontramos en Samuel, en el libro de Samuel. La princesa Tamar, hija del rey David, violada por su hermano paterno Amnón, quien cometió el pecado y delito de incesto. Los abusos generalizados contra la mujer ejecutados por la invasión del imperio asirio y del imperio babilónico. También esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes y también en Lamentaciones. Pero, doctora,
el caso más terrible de feminicidio que encontré en la Biblia es el de la concubina del levita, que fue violada durante toda una noche por los hombres malvados de la ciudad de Gaba hasta provocarle la muerte. Oh, Dios mío. Esta historia pues la podemos encontrar en Jueces 19 del 1 al 30 y es una narrativa interesante. Son notables los feminicidios en el reino de Judá con la invasión del ejército de Babilonia. Son bien conocidos los martirios de mujeres en todas las persecuciones de cristianos. Fueron arrojadas a las fieras en los días del Imperio Romano, discriminadas y blanco de críticas amargas durante varios siglos, perseguidas en la Edad Media, acusadas de brujas y quemadas vivas por la Inquisición europea. No tenían oportunidades en la era del oscurantismo, más o menos siglo XI a siglo XVI. Eran consideradas un objeto en el lejano oriente, parte de un harén, propiedad de un hombre, el esposo o amo. Y hasta el siglo XX eran quemadas vivas con los cadáveres de sus esposos en la India. Significa que cuando morían sus esposos, inmediatamente a ellas pues les daban muerte. Fueron alejadas de la participación como autoridad religiosa, política y de cualquier naturaleza hasta el siglo pasado, momento a partir del cual se comenzaron a reconocer los derechos de la mujer. Y la verdad, doctora Mariví, doy gracias a Dios que estamos viviendo esta época del siglo XXI, donde a nosotras, las mujeres, se nos han dado oportunidades en diferentes áreas. Así es, doctora Olga Lucía, y es de verdad, es muy interesante todo lo que tú nos estás contando porque lamentablemente vemos que realmente la mujer ha venido de un background, de un antepasado realmente que ha venido siendo feminicidios, maltrato, subestimización de la mujer. Y podemos llegar hasta nuestros días, o sea, igual sabemos que la mujer ha sido víctima realmente de estigmatización, perdón, a veces se me olvida en español un poquito. Estigmatización. Y realmente a veces pensamos que esto es ajeno a nosotros. Y antes de que tú nos sigas complementando este tema, yo quisiera informar de que este es un tema que nos concierne a todos y que no podemos decir, bueno, yo no soy víctima o yo soy hombre o en mi familia nunca hemos vivido casos de feminicidio o de violencia de género o de violencia doméstica, o sea, no me concierne a mí, no, por el contrario, o sea, todos debemos estar enterados y todos debemos tomar parte y acción de esta situación que se está viviendo, porque obviamente los niveles de feminicidios, de violencia de género, especialmente enfocados hacia la mujer, como lo estamos tocando, han aumentado a nivel global de una forma estratosférica y debemos realmente tomar conciencia de esto. Yo sé que tú nos vas a hablar más adelante de algunos números y de estadísticas, pero yo quiero que tomemos conciencia porque estuve mirando y dentro de la Organización Mundial de la Salud, que obviamente hay algunos datos que no son tomados por la Organización Mundial de la Salud, el 35% de las mujeres son víctimas de violencia física o violencia sexual en el mundo. O sea, yo pienso que es algo que nos concierne a todos y con todo lo que tú nos vas a informar en este día, es algo de lo cual todos debemos estar interesados y no silenciarnos. Quiero comenzar con una frase de una campaña de concientización que dice: el silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete a ser valiente y denuncia al agresor. O sea, no solamente para la mujer que es víctima, sino también para el espectador. O sea, si tú ves que una mujer es víctima o está siendo espectador de un maltrato femenino, tú debes denunciar al agresor.
Todo esto suena muy interesante, doctora Olga Lucía. Quisiera que nos habláramos un poco más sobre la violencia sexual contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Bueno, los términos agresión sexual, abuso y violación se refieren a cualquier contacto sexual no deseado. Y sucede cuando alguien te fuerza, presiona o amenaza, sea física o emocionalmente, a que hagas alguna cosa de tipo sexual. Impide a la víctima dar su libre consentimiento y se pretende acceder carnalmente, realizar actos sexuales como tocamientos, manoseos, acosar sexualmente, ya sea por medios físicos o virtuales, como la internet y redes sociales. Y es que el abuso sexual femenino no conoce límites. El abusador logra y mantiene el abuso sexual en las mujeres como chantaje para recibir alimentos o para poder permanecer en la casa. Utiliza cualquier tipo de coacción para conseguir favores sexuales. La obliga a tener sexo cuando no está completamente consciente, sin consentimiento o cuando tiene miedo. La induce a tener sexo con otras personas o que vea a otras personas tener relaciones sexuales. Entonces, estas son una forma rápida de hablar sobre la violencia sexual contra las mujeres, las niñas y los adolescentes y las adolescentes también, puesto que este es un tema supremamente amplio, supremamente vasto, pero en el transcurso de nuestra charla podremos seguir hablando de otras cosas interesantes. Así es. Olga Lucía, ¿podrías darnos algunos ejemplos que sean considerados como abuso sexual o agresión hacia la mujer? Sí, ejemplos hay varios. Y estos son algunos ejemplos de situaciones consideradas abuso sexual o agresión a una mujer, a una niña o a un adolescente. Alguien toca sus pechos, sus glúteos o partes íntimas sin que ella lo consienta. Le muestra sus genitales o la fuerza a que los toque sin que ella lo consienta. Frota sus genitales contra su cuerpo sin su consentimiento. Esto a veces sucede en lugares con mucha gente y creo que esto se da en cualquier lugar del mundo, como se da aquí en Bogotá, y cuando hay mucha gente en el metro, en el Transmilenio, en la buseta o autobús. Y también la fuerza a que lo bese, lo toque y la retiene contra su voluntad. Cuando una mujer me pide orientación respecto a este tema, yo les digo, si alguno de tus maestros, un integrante de tu familia, un jefe o compañero de trabajo o cualquier persona se conduce de manera sexual contigo, esto es abuso sexual. Si un maestro o maestra u otro adulto en tu vida trata de tocarte o besarte de manera sexual o pide que le hagas alguna cosa sexual, cuéntaselo de inmediato a otro adulto en quien confíes. Con frecuencia, los abusadores te harán sentir culpable o dirán que te meterás en problemas si no haces lo que ellos dicen o si se lo cuentas a alguien. Recuerda, les digo yo, que su accionar no es correcto y no importa lo que te digan o hagan, todo eso es 100% su culpa y no la tuya, o sea, no es culpa de la mujer. Cualquier persona puede ser víctima de una violación, como lo decía la doctora en principio, abuso sexual o agresión sexual, sin importar la edad, raza, género u orientación sexual. Algunas personas creen que esto solo le sucede a las mujeres, pero no es verdad. La mayoría de las víctimas de agresión sexual son mujeres, pero 1 de cada 5 resulta ser un hombre. Bueno, me dejas consternada con esta información y es algo que a veces ignoramos y que pensamos que porque sucede dentro de nuestra sociedad debe ser algo normal
o que no nos debe alarmar, Olga Lucía? Por ejemplo, algo que tú decías y que se ve muy frecuentemente, de pronto niveles de autoridad que empiezan a aprovecharse y a tener actitudes de agresión sexual, pero que la víctima piensa que como es un nivel de autoridad, yo tengo que ceder y que debe ser considerada normal. ¿Qué debo hacer? ¿A qué institución o qué debo hacer yo o una mujer que sea víctima de una agresión sexual inmediatamente pasa esta agresión sexual? Bueno, tú mencionaste algo de que no debe ser temor, no debe tener temor y sobre todo no me debo sentir culpable, que es algo que yo pienso que es la clave que coge el victimario para su víctima. Tú eres la culpable. No anuncies, yo puedo hacer algo, pero cuéntanos qué debe hacer una mujer que sea víctima de esta agresión sexual. Bueno, si una mujer es víctima de una agresión sexual, abuso o violación, puede llegar a experimentar una ola de sentimientos como shock, miedo o inseguridad sobre lo que debe hacer. Estos son los pasos inmediatos a seguir. Debe ir a un lugar seguro en cuanto pueda. Su seguridad es primordial. Dependiendo del lugar donde se encuentre, debe procurar ir a un sitio más concurrido y ojalá encontrar a alguien que le ayude. Una vez segura, no debe cambiar nada en su cuerpo. Esto es importantísimo, doctora. Qué bueno hacer énfasis en eso. No, y de verdad que es importante hablar sobre eso, porque la mujer agredida no tiene que decidir enseguida si acudirá o no a la autoridad competente o hará una denuncia, pero si luego decide hacerlo, es extremadamente importante que dicha autoridad obtenga toda la evidencia que haya quedado en su cuerpo. Así que no debe darse un baño o ducharse, ni lavar ninguna parte de su cuerpo. También debe procurar no orinar, ni cepillarse el cabello. No debe comer, ni fumar, ni beber o tomar ningún medicamento. Si se cambia de ropa, debe llevar la ropa que traía en el momento del ataque al hospital o a la clínica, a la policía o a la autoridad competente en una bolsa de papel. La doctora Mariví, como médica, como profesional de la salud, conoce con más profundidad la importancia de conservar la prueba y no manipularla. Es importante que le comunique a sus padres, a su abogado de confianza o a otro adulto en quien confía. Ellos podrán ayudarla con los pasos a seguir, como llevarla a la sala de urgencias del hospital más cercano y denunciar a la autoridad correspondiente. Recibir cuidados médicos es muy importante luego de una agresión sexual. La doctora lo sabe también. Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la atención prioritaria dentro del sector salud. Su atención se brindará como una urgencia médica independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta y de la existencia de denuncia penal, razón por la cual pueden acudir inmediatamente a un centro médico u hospital de su ciudad informando el hecho. Allí, obviamente, se le prestará la asistencia médica que sea necesaria y se informará a la autoridad correspondiente de su país para que realice la investigación pertinente. Y una vez presentada la denuncia penal, dicha autoridad competente se encargará de la investigación correspondiente y de llevar ante el juez que tenga el conocimiento del caso al presunto agresor, para que en caso de encontrarlo responsable, se le imponga la pena de prisión a que haya lugar dependiendo del delito cometido. Generalmente el trámite no tiene costo alguno, ni tiene que ir asistida por un abogado. Y es que no podemos seguir permitiendo actos tan atroces como el sucedido el pasado 25 de junio de 2020 aquí en Colombia. Quiero contarle, doctora, así rápidamente, que una niña
indígena de 13 años Oh, fue sí, escuchamos el secuestrada caso. y abusada sexualmente por un grupo de 7 soldados del ejército colombiano, provocando una enérgica muestra de repudio en la sociedad. Entonces, por eso es importante que las mujeres que lastimosamente sean agredidas, sean violadas, pues conozcan estos Sus requisitos derechos y y sus estos derechos. derechos exactamente Porque para por temor, pienso yo que muchas mujeres no se atreven a hablar y acercarse a la autoridad competente porque que es piensan que no van correcto. a tener la protección necesaria y que si fui víctima, puedo seguir siendo víctima del agresor. Eso es cierto, doctora. Ujú. Perdón que te interrumpí, No, continúa, Olga tranquila, Lucía. ya había terminado. Bueno, mi pregunta dentro de este tema que tú nos Sí. estabas hablando es eso. Muchas veces el temor es lo que impide que la víctima se acerque a estas entidades que tú nos estás hablando, bien sea un servicio médico, a una institución Ujú. hospitalaria o a una entidad competente que realmente pueda hacer control del agresor. Hay una protección, antes de hablar de las leyes específicas, hay una protección específica e inmediata que se le puede dar a esta víctima. O sea, la Claro, aíslan, se protege para evitar que continúe siendo víctima del agresor. sí, claro, hay medidas de protección y, por ejemplo, aquí en Colombia las comisarías de familia son unos órganos supremamente importantes porque estos comisarios de familia son los que le dan precisamente una medida de protección cuando el hombre empieza a agredirlas primero físicamente, porque obviamente que cuando ya hay una agresión fuerte o que se llegue a un feminicidio, tiene que haber antes violencias y puede ser esa violencia física, la violencia psicológica para poder llegar a la violencia sexual o hay personas o hay agresores también que ofenden, maltratan a la mujer o las obligan a ser violadas sexualmente. Entonces, esto es importante, lo de la medida de protección que habla la Las medidas doctora. de Es protección. importantísimas esas medidas de protección, porque con esas medidas de protección se puede aislar al agresor, se puede sacar inclusive de la casa, y si no es posible que el agresor salga de la casa, entonces aquí en Colombia, y yo creo que en muchas partes del Sí. mundo, existen también existen hogares de refugio, casas de refugio, donde llevan a las mujeres, donde llevan a las madres con sus hijos, con sus niños, precisamente para alejarlas, y el Estado de cada país, pues obviamente se compromete a sufragar los gastos de estas mujeres que generalmente, o aquí en Colombia, son 4 meses que pueden estar aisladas. Cuando ellas salen inclusive de estos hogares de refugio, entonces ellas salen con contrato de trabajo. con el jardín para los niños, el colegio para los niños. Entonces creo que las medidas de protección son importantes. Son importantes, qué bueno. Olga Lucía, hay muchas mujeres que son agredidas sexualmente, también terminan lamentablemente en muerte, o sea, consumiéndose el delito de feminicidio. Tú cuéntanos más acerca de esto. Bueno, el término feminicidio es de uso mayoritario y está reconocido por el diccionario de la Real Academia Española, aunque en algunos casos el término homicidio se utiliza como un sinónimo. El feminicidio es un crimen de odio que consiste en el asesinato de la víctima por el hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia hacia las mujeres,
que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones, empalamientos, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y se ha definido también como el homicidio de mujeres por hombres motivados por la animadversión, por el odio, por el desprecio, placer o sentido de posesión hacia sus mujeres y aún hacia las niñas y las adolescentes. La ciencia de la conducta reconoce dos clases de feminicidio. Feminicidio íntimo, que es el asesinato en que el victimario tenía una relación sentimental y pasional con la víctima. Y el feminicidio no íntimo, cuando el asesino no tenía una relación sentimental con la víctima. En esta categoría se definen los robos, riñas, violaciones sexuales y por muertes otra causa. accidentales. Exacto, por otra causa. Varios países lo han incluido como delito en sus legislaciones penales, con variaciones en la categoría criminal. El feminicidio representa el extremo de un continuum antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos, tales como violación, lo decía anteriormente, tortura, esclavitud sexual, particularmente por prostitución, abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales. Las varias ideas con respecto a algunas posibles causas de este tipo de hechos de violencia señalan que el origen de esta agresividad puede ser biológico o social, factores que determinan el comportamiento y también las que sufren un trastorno psicológico, como trastorno de personalidad antisocial, ideas paranoides, que siempre piensan que los otros van a hacerle daño. También podemos hablar de los narcisistas, que son muy dañinos y dificultan la convivencia. Dentro de la vida de pareja también existen factores más específicos que deben ser reconocidos a tiempo, con la finalidad de evitar un hecho de esta índole. Qué importante ese tema, porque a veces se piensa que porque son riñas normales entre pareja, es normal, no le pongamos atención y pueden terminar en casos realmente de agresión y de feminicidio. Sí, claro. Y otra cosa, doctora, la persona es bastante amorosa al principio de la relación, estoy hablando de una pareja, pero tiene un cambio brusco, desarrollando actitudes negativas como la posesividad. Eso se ve muy frecuente. Hay situaciones de poco control de ira. La ira es un factor determinante en la violencia intrafamiliar, el enojo. No hay madurez en el sistema afectivo y la imposibilidad para aceptar un rechazo o respuesta negativa. Entonces, todos estos factores pueden llevar precisamente al feminicidio, porque obviamente que el feminicidio en la mayoría de los casos empieza con la violencia intrafamiliar, empieza con los golpes, empieza con los malos tratos, pero lastimosamente llega a la muerte cuando ya pues una mujer es agredida y son los golpes tan fuertes o la violación sexual es tan desastrosa que acaba la persona con la vida de la persona. Con la vida, exactamente. Sí, lamentablemente hemos visto varios casos de estos feminicidios que realmente son aterradores hasta donde han llegado y algo que realmente nos debe llamar la atención como hijos de Dios y como sociedad, doctora Olga Lucía, es que realmente estos casos de violencia que de pronto se pueden considerar como casos normales, entre comillas, intrafamiliares, porque he escuchado el comentario de que, pero ¿qué familia no tiene problemas? ¿Qué familia no se pelea? ¿Qué familia? Dejémoslos que
he escuchado hasta algunos comentarios de que dejémoslos que se maten, que Que se después eso se maten, arregle, sí, que después sí, ellos se arreglen. Pero sí. lamentablemente han habido casos muy Ujú. trágicos de estos casos en los cuales termina con la muerte de la víctima y que quedan niños y quedan realmente situaciones muy dolorosas y estaba mirando de que aproximadamente 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas diariamente por un miembro de su familia. O Ujú. sea, es algo aterrador, aterrador y Sí. que debe alarmarnos porque obviamente no se trata simplemente de todas las muertes que estamos viendo por el COVID, por la situación social que se está viviendo, pero es algo más agravado porque viene de un sistema social agravado intrafamiliarmente y que puede ocasionar la muerte de la persona, de una mujer en este caso, y que es una realidad que se está viviendo y que por lo Ujú. tanto debemos tomar conciencia de esto. Eh, una pregunta que te quisiera hacer, doctora Olga Lucía, es, muchas veces nos quejamos de que en nuestros países, pero bueno, todo eso pasa y nadie hace nada en nuestros países. Ujú. Cómo los países, especialmente los Ujú. latinoamericanos, nuestros países de los cuales nuestra audiencia nos está escuchando, han incluido todas estas legislaciones penales y cómo han manejado esta situación desde el punto de vista legal. ¿Cómo han manejado todo esto? ¿Se está haciendo algo? Las víctimas sí están siendo escuchadas, las familias de las víctimas están siendo escuchadas en este momento y se están haciendo legislaciones adecuadas para proteger este tipo de situaciones. Bueno, en la mayoría de los países suramericanos y centroamericanos, el feminicidio ha sido incluido como delito en sus legislaciones penales, Ok. obviamente con variaciones en la categoría criminal. Me explico. Cambian el tiempo de las penas o condenas, el nombre como tal, pero no deja de ser un delito de violencia intrafamiliar que generalmente culmina en la violencia sexual contra la mujer, las niñas y las adolescentes. Ujú. Obviamente que el feminicidio, tenemos que aclarar que no es solamente porque en ese momento pues hubo una actividad sexual. Simplemente el agresor, el hombre, llega a su casa, se inicia una Una discusión. conversación, una Ujú. discusión, un debate, y resulta que eso termina en puños, en puntapiés, lanzando objetos contra la misma persona, contra la misma mujer. Pero generalmente el feminicidio es producto también de la violencia sexual. Y en Colombia, mi país, solo hasta el año 2015, o sea, estamos en el 2020, Mm. solamente hasta Hace hace 5 cinco años años. se promulgó la ley 1761 del 6 de julio, que tipifica el feminicidio como un delito autónomo y castiga con 41 años de cárcel el homicidio de una mujer a través de actos violentos por razones de género y discriminación. Pero la pena puede llegar a subir, es decir, puede llegar a 50 años de cárcel si la víctima es menor de 18 años, mayor de Mm. 60 o si tiene una discapacidad. Ok. Entonces, así como en Colombia tenemos unas penas, así como en Colombia tenemos una legislación, en todos los países del mundo, doctora, hay legislaciones que hablan sobre el feminicidio, pero lógicamente que tienen sus años de pena, de condena. Adicionalmente, esta ley prohíbe los preacuerdos en el marco de la investigación y el juzgamiento, lo que garantiza que haya menor impunidad o evita que los asesinos salgan rápidamente de Mm. los procesos penales. Y aquí en Colombia la norma
de la que estaba hablando, la norma que busca fortalecer los mecanismos para prevenir la violencia contra la mujer, fue bautizada Ley Rosa Elvira Celi. Aquí en Colombia no se habla de, ay, la ley de feminicidio, pero cuando, obviamente, que es la ley sobre Se feminicidio, nombra Rosa Elvira pero Celi. se nombra la Ley Rosa Elvira Celi como el homenaje póstumo a una mujer colombiana. Cuéntanos referente a claro eso. que sí, brutalmente vejada y asesinada por un amigo y compañero de colegio que fue víctima de un aterrador feminicidio. Y antes de empezar a hablar de esto, que creo que es importante traer a colación este interés de la doctora de hablar sobre este episodio tan terrible. Y yo quería agregar que esta ley generalmente en la mayoría de países considera feminicidio, y así lo dice la norma, el asesinato de una mujer cometida por quien haya tenido una relación íntima con la víctima, ejerza sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentación de género o sexual o cometa el delito aprovechando relaciones de poder ejercidas sobre la mujer para generar terror o humillación. Ahora que las mujeres estamos alzando nuestra voz, que nos estamos apoyando y que recibimos el respaldo de diferentes sectores de la sociedad en los que hay hombres, por supuesto, el Estado o los estados de todo el mundo deben cumplir con su obligación de prevenir, de investigar y de sancionar la violencia sexual contra la mujer. La sociedad civil debe involucrarse en la denuncia y rechazo a este tipo de comportamiento, solidarizándose con las víctimas y promoviendo una cultura de tolerancia cero a nivel mundial. Las mujeres debemos denunciar, usted lo decía al principio, ¿sí? Y prometer que vamos a estar ahí para apoyar a otras víctimas. Sí. Qué bueno que las redes sociales están poniendo en evidencia abusos que vienen a los agresores. Mucho tiempo, sí señora, y están ofreciendo a muchas mujeres una plataforma donde pueden hacer sus denuncias y encontrar solidaridad por parte de grandes sectores de la sociedad. No esperar a que pase lo que pasó con este caso de Rosa Elvira Celi. Este caso fue mediático, fue renombrado y repudiado por la sociedad colombiana. Entonces, yo siempre trato de traer a colación esta dolorosa historia para que entendamos lo que es un perverso ataque sexual contra una indefensa mujer que culminó en un atroz feminicidio. Y que este episodio, que este relato que voy a hacer, sirva a todas las mujeres para que se puedan concientizar de que a cualquier momento puede ser agredida sexualmente. Estos temas, esto que estamos hablando, esto que estamos difundiendo, que estamos compartiendo, es importante. ¿Por qué? Porque las mujeres van a estar más a la defensiva. A la defensiva. Y no van a tener temor de poder hablar y poder denunciar a su agresor. Sí, mira, un compañero de colegio es el responsable del crimen de Rosa Elvira Celi. Sí. Y la mujer fue una mujer que fue brutalmente violada, fue empalada y asesinada en el Parque Nacional de Bogotá. Y su muerte se produjo tras varios días de agonía. Rosa Elvira estaba validando el bachillerato en el mismo colegio con su agresor, y este la atacó brutalmente en un paraje del Parque Nacional cercano a un riachuelo, en donde la policía la encontró gravemente herida, escalofriante. Así fue el crimen de Rosa Elvira Celi, una mujer de 35 años, cuya escena de agonía parece extraída de un episodio macabro, pero todo ocurrió en dicho parque y en el pleno corazón de Bogotá. Los bomberos y la policía la encontraron y allí estaba Rosa Elvira malherida, luego de que ella misma hizo una angustiosa llamada de auxilio por su celular. Eso fue más o menos como entre 4 y 5 de la mañana. Y tras una hora de búsqueda,
de las autoridades la encontraron. Y cuentan que fue una imagen estremecedora. Ella estaba tendida con sus extremidades inferiores desnudas, laceraciones en sus brazos, en torno al cuello que sugería un intento de estrangulamiento. Y en la cabeza tenía un golpe fuerte, pero además padecía graves heridas en las zonas íntimas, en sus zonas íntimas. Rosa Elvira fue internada en un hospital y los médicos de urgencia señalaron que nunca habían visto algo tan brutal y tan horrible como lo que encontraron con esta persona. Y no era para menos. Rosa Elvira sufrió un paro cardíaco, perdió la conciencia y al ser intervenida en el quirófano, le encontraron la pelvis y el útero rotos como consecuencia de un palo que habían introducido por el ano, el empalamiento. Ese es el famoso empalamiento, de los que hablan todas las normas, todas las leyes en cualquier lugar del mundo. Dentro del cuerpo se hallaron rastros de hierba y astillas. Fueron 5 días de lucha en cuidados intensivos. Los médicos trataron de controlar la infección interna que sobrevino, así como el traumatismo cráneoencefálico. Y el dolor. Rosa Elvira, madre de una niña de 12 años, falleció y desde entonces el país estuvo estremecido con este salvaje crimen. Y gracias a múltiples entrevistas y a lo que la misma Rosa Elvira alcanzó a decir al ser hallada moribunda, se estableció una secuencia de hechos y quiénes fueron los responsables. Y ya ella pudo hablar y dijo Javier Velasco y Mauricio Ariza. Alcanzó a decir la víctima al ser acusó a sus agresores. Exactamente. Entonces, esto, doctora, nos da ¿para qué? Para que esperemos que la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, en cualquiera de sus formas, deje de verse como algo vergonzante para el género femenino y empiece a hacerlo para los agresores. Así es, doctora Olga Lucía, y algo que debemos es tomar conciencia y apoyar a las mujeres. No podemos seguir siendo silenciosos. Lo que se dijo al comienzo, el silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. O sea, tú no sabes en qué momento el quedarte callado puede terminar en un feminicidio para la mujer que está siendo víctima de ese maltrato. Así que es algo que nos concierne a todos. Y ya sabemos, mujeres, ya sabemos que podemos denunciar al agresor, que tenemos protección, que además tenemos entidades que realmente van a tomar medidas de aseguramiento para la víctima como para el victimario, y que es algo que no va a quedar impune, porque también ya gracias al Señor hay leyes que protegen a la mujer y toda esta situación de agresividad que se está haciendo, porque pues hemos escuchado muchos casos. Acá básicamente se habla muchísimo de Ciudad Juárez, de todos los feminicidios que ocurren en esta ciudad, en México, pero que realmente es algo que no solamente sucede en determinadas regiones, es a nivel global lo que está sucediendo. Y como tú nos hiciste un recuento histórico de todo lo que le ha sucedido y estigmatizado a la mujer, es algo por lo cual todas debemos luchar y levantar nuestra voz y decir, tenemos que colocar un alto a la violencia intrafamiliar y un alto a los feminicidios. Algo que he visto, y en los pocos minutos que nos queda, doctora Olga Lucía, es que esta pandemia y toda la situación de confinamiento ha disparado las cifras de violencia intrafamiliar y de feminicidio. Yo sé que tú, con la experiencia que has tenido como asesora jurídica de todos estos casos familiares y como especialista en derecho familiar, ¿qué nos puedes hablar de esto, de esta situación que está sucediendo en este momento? ¿Qué recomendación nos puedes dar al respecto? Mira, lastimosamente en lo corrido del año 2020, solo entre enero y mayo
entre enero y mayo, y estamos en agosto, 315 mujeres han sido asesinadas en el país, o sea, en Colombia, y 16.473 han sido víctimas de violencia intrafamiliar, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aquí. Y realmente es difícil, y ni siquiera siendo un crimen tan atroz como el feminicidio, no hay unidad de cifras. Y me atrevo a decir que no hay unidad de cifras a nivel mundial. Porque no. Es muy difícil, doctora, es muy difícil hacer esto. Entonces, hablar de estadísticas, yo creo que nos quedaríamos cortas. Cortas. Sí, y sobre todo porque muchas víctimas probablemente jamás han denunciado su situación de agresividad. Muchas ya no pueden denunciarlo y sus familias no se atreven a hacerlo. ¿Alguna recomendación que tú nos quieras hacer referente en esta pandemia? O quisiera que termináramos este tiempo, doctora Olga Lucía, como hijas de Dios. Realmente yo creo que es una situación que está matando a la sociedad, que está acabando a nuestras familias. Dentro de toda la situación social y dentro de toda la forma social de la sociedad, valga la redundancia, quiero informar, nos hemos dado cuenta y todos los estudios han aplicado a que un niño que ve violencia doméstica aprende a ser violento. Y una niña que ve violencia doméstica aprende y se convierte en víctima y a tolerar la violencia doméstica. Yo quisiera que tú nos dieras una reflexión bíblica para desarraigar todo esto de la violencia intrafamiliar, los feminicidios, y que pudiéramos llegar realmente a una concientización y a saber que realmente el diseño de Dios original no fue para esto, que el diseño original de Dios para la mujer fue algo maravilloso. Las mujeres fuimos creadas como ayudas idóneas, como una creación majestuosa, como toda la campaña que hemos venido haciendo durante estas últimas semanas. Conoce tu valor, mujer. En el lugar correcto te darán el valor correcto. Yo quisiera que, Olga Lucía, tomáramos estos últimos minutos para que tú nos dieras esta reflexión bíblica y familias que de pronto están en audiencia o que nos van a ver, que pudieran decir, bueno, mi familia fue víctima de violencia intrafamiliar. He escuchado muchos casos en los cuales tenemos feminicidios conocidos, malos asesoramientos también, víctimas que sienten temor de hablar y que terminan en feminicidios y ya cuando deciden hablar es muy tarde. Quisiera que termináramos esta parte con eso y que tú como pastora también, porque realmente toda tu bibliografía la colocamos en el copy anunciando, pero eres una mujer tremenda, llena de sabiduría y el Señor te ha utilizado en estos últimos tiempos. Invitamos a nuestra audiencia que visiten tu página de YouTube, donde hay unas enseñanzas valiosísimas referente a todos estos temas, y no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin que pudiéramos terminar y que tú nos lideraras en esta reflexión bíblica. Bueno, realmente la Biblia nos enseña en Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que la palabra de Dios es útil y eficaz para instruir, para enseñar, para corregir y orientar las diferentes áreas de nuestra vida pública y privada. Por esta razón, o por estas razones, debemos aprovechar los sabios consejos que nos ofrece para enfrentar y erradicar las causas y consecuencias que producen los feminicidios en la familia a nivel mundial. La meditación, obediencia y puesta en práctica de estos consejos darán buen resultado. En primer lugar, se tienen dos versiones sobre las causas que generan los feminicidios, la humana y la bíblica. Desde el punto de vista humano, los feminicidios se atribuyen a la conducta machista del hombre, globalmente hablando, a las circunstancias de violencia y consanguinidad entre las víctimas,
a la desigualdad económica y social y a la falta de voluntad política y de presupuesto. Se cree además que los feminicidios tienen que ver con la corrupción, con la deficiencia del sistema de justicia y con la carencia de una ley integral que prevenga, atienda y sancione la violencia intrafamiliar. A esos factores hay que agregar el feminismo mal ejercido de algunas mujeres, el estilo de vida libertino y la infidelidad conyugal. Por otra parte, la Biblia dice y enseña que los feminicidios y otros males sociales se originan porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso lo señala Mateo 15, 19. Y si comparamos a la matriz de una mujer porque concibe y da a luz como ella, con la diferencia que mientras la mujer concibe y da a luz hijos, el corazón humano solo concibe y da a luz los delitos y pecados que acabo de señalar en Mateo 15, 19. Según este texto bíblico, la fuente de donde salen los feminicidios y otros delitos criminales es el corazón humano. Este órgano concibe y da a luz los delitos y pecados que describe el texto que acabo de referir. Esos delitos y pecados demuestran la naturaleza pecaminosa que caracteriza a los seres humanos. De ahí que debido a todo lo que es capaz el corazón humano, Dios lo califique como un órgano engañoso y perverso. Y eso lo podemos encontrar en Jeremías 17:9. Nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vistas las causas que desde el punto de vista humano y bíblico originan los feminicidios, hay que reflexionar sobre sus dolorosos efectos. Por eso, cada vez que un hombre mata a una mujer, se pierde una vida. El hecho de sangre produce dolor, llanto, tristeza, produce angustia, desesperanza, impotencia, frustración, orfandad, luto y soledad en los familiares de la víctima, en los amigos, en el resto de la sociedad, inclusive en el homicida. Y recordemos el primer homicidio que se cometió, el que Caín llevó a cabo cuando arremetió contra su hermano Abel, lo mató. El corazón del primer homicida que registra la historia bíblica estaba llena de celos, de resentimientos, de amargura, de rebeldía, de odio, en fin, de todos los sentimientos innobles y bajos que podamos nombrar. Los sentimientos que movieron a Caín a arremeter contra su hermano Abel son los mismos que manifiestan las personas que insultan y agreden física o moralmente y matan a otras. Un ejemplo de ello son los feminicidios que ocurren a cada momento en nuestro planeta. Por todo lo que hemos hablado, lo más sabio que podemos hacer, doctora, es seguir las orientaciones que ofrece la palabra de Dios, la Biblia. Hagámoslo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Meditemos, obedezcamos y pongamos en práctica los sabios consejos que encontramos en ella. Permitamos que Dios establezca su reino en nuestro corazón. Aceptemos la corrección y la disciplina de Dios. Evitemos las contiendas con nuestra pareja dentro y fuera del hogar. Maridos, amen a sus esposas y seanles fieles. No sean ásperos con ellas. Trátenlas con delicadeza. No las maltraten. Vivan sanamente con ellas y ayúdenlas. Mujeres, sujetémonos en el mejor sentido de la palabra a nuestros maridos y respetémoslos. Seamos honestas, fieles, veraces con ellos. Practiquemos las características del amor de Dios con nuestra pareja. Mantengamos la comunicación con Dios y con nuestra pareja. Oremos por nuestra pareja. Soportemos y perdonemos las ofensas de nuestra pareja y de otras personas. Saciemos nuestros deseos sexuales con nuestra pareja. Seamos fieles a nuestra pareja hasta la muerte. Y es que estos consejos no niegan la existencia de problemas en la relación de pareja o de otra naturaleza.
Sin embargo, son útiles y eficaces para enfrentarlos y resolverlos. Y bueno, ya por último, doctora, sé que esto ya está acabando, quiero agradecer nuevamente a la doctora Mariví Tovar, a Ministerio Semillas Edificando la Casa, por este Facebook Live, que me brindó su espacio para referirme a este tema de violencia sexual contra las mujeres, las niñas y las adolescentes sobre el feminicidio y aportar un granito de arena a las familias, a la sociedad en general y de alguna manera ayudar a las víctimas de este flagelo. Solo me resta decirle, mi querida doctora, que la felicito por esta labor tan digna y tan bonita como es la de difundir, compartir a las familias colombianas y extranjeras sus temas en las redes, uno de los medios más expeditos para llegar a sus hogares. Dios te bendiga y muchas gracias. Doctora Olga Lucía, muchísimas gracias a ti también por tu tiempo, por toda la sabiduría que el Señor te ha dado y por seguir también transmitiendo estos temas. Y le doy gracias al Señor por tu vida y por disponer del tiempo necesario para esta transmisión. Y no quisiera terminar estos 2 minuticos que nos quedan sin decir que no hay justificación para una violencia intrafamiliar y un feminicidio. No hay justificación. Mujer, si tú estás justificando de que tú eres culpable, de que tú eres la que realmente ha tenido la culpa de la agresión física, no hay justificación. Conoce tu valor. En el lugar correcto te darán el valor correcto. No te quedes en el lugar equivocado. Vamos a seguir tratando en el próximo programa, en el próximo Facebook Live, el próximo jueves, que nos va a acompañar nuestra psicóloga de cabecera, feminicidios emocionales y espirituales, porque realmente fuera de toda la parte física, agresión sexual, también las mujeres, hay muchas mujeres que andamos muertas en vida y que tampoco hay justificación para este tipo de violencia intrafamiliar y estos feminicidios. Yo los he denominado emocionales. No creo que estén catalogados dentro del punto de vista penal o psicológico, pero sí debemos tratarlos y no hay justificación para que una mujer esté muerta, ni espiritual, ni emocional, ni físicamente. Así que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias, mujer. Debemos ser tratadas como ese vaso frágil, como el Señor nos creó. Olga Lucía, muchísimas gracias. El Señor te continúe bendiciendo y motivo a toda nuestra audiencia a que visite tu YouTube, tu canal de YouTube, para que pueda escuchar todas estas enseñanzas que tú tienes con Olga Lucía, Consolidando Familias. Y muchísimas gracias, porque yo sé que esta es la primera vez, pero no será la última que nos estarás acompañando por este medio. Lo haré con mucho gusto. El Señor te bendice. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bendiciones para todos. Juli, muchas gracias. Bendiciones.